Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, reciban un cordial saludo en este día maravilloso que nos regala el Señor, en este martes 21 de septiembre, donde el Señor nos va mostrando hoy esa misericordia que tiene enfrente de nuestro pecado, en esa realidad de nuestra debilidad. Hoy les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este espacio, Alimento para el Alma, un espacio creado y dedicado tanto para ti como para mí, para que vayamos creciendo en el conocimiento, en el amor y en la entrega de nuestro amado Jesucristo, y que mejor por medio de las Sagradas Escrituras, esas Sagradas Escrituras que nos muestran toda esta parte íntima de nuestro amado Jesucristo. Hoy los invito para que busquemos en nuestras Sagradas Escrituras el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Te repito nuevamente, el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Pero antes vamos a llamar a ese Espíritu Santo para que nos dé el don del discernimiento, ese don para comprender la palabra de Dios como debe ser, desde esa verdad que Él solamente posee y que nosotros a veces carecemos de esta. Iniciemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía que tú eres el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado en el mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Anden, aprenda lo que significa misericordia quiero, y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, es uno de los evangelios que más me gusta, porque es el evangelio para nosotros los pecadores, para nosotros que no hemos llevado una vida conforme a la voluntad del Padre Celestial, que en algún momento nos hemos equivocado, que en algún momento hemos perdido ese caminar a lo que el Señor nos ha pedido en nuestras vidas. Pero hoy está aquí Jesús indicándonos algo muy hermoso. Y vamos a mirar entonces varios elementos. Primer elemento: Jesús se sentó con muchos pecadores y se sentó con publicanos, es decir, aquellos que estaban totalmente alejados del pensamiento de la religión judía, de los fariseos. Y en esto quiero decir es de que a veces nosotros desde nuestros lineamientos humanos empezamos unas discriminaciones y un alejamiento de por circunstancias o condiciones de la persona, para que entonces así no puedan hacer parte de esa congregación. Lo bonito de Jesús y lo bonito del estilo de Jesús es de que siempre nos invita a tener la puerta abierta para todo aquel que llega, porque la iglesia, como se los he indicado en varias ocasiones, no es iglesia para santos, sino para pecadores. Para estos pecadores que somos nosotros, que en cada momento tenemos que buscar esa presencia de Jesucristo en nuestra vida, para poder entonces ir encontrando la manera de cómo ir perfeccionando nuestra existencia, de cómo ir perfeccionando todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, para que esa coherencia de vida sea única en Jesucristo y así poder cambiar la vida, pero por ese amor que Él nos tiene. Y entonces lo criticaban porque se sentaban con aquellos que los fariseos y que los escribas de cierta manera criticaban y juzgaban,
y que les habían arrebatado la idea de que para ellos era el cielo. ¿Cuántas veces nosotros alejamos esa realidad a nuestros hermanos que están a nuestro alrededor, simplemente porque tienen una ideología religiosa, una ideología filosófica, una condición sexual, social, diferente a la nuestra? Entonces no compaginan dentro de nuestros estándares de ideas, de nuestros estándares de calidad, de nuestros estándares de estigmas que manejamos en la sociedad. ¿Cuántas veces hay que vivir dentro de la hipocresía de la gente? ¿Cuántas veces hay que vivir dentro de nuestra propia negación para darle gusto a esta sociedad, a estas instituciones, a estas filosofías, para poder ser aceptados como integrantes de estas? Jesucristo va más allá. Jesucristo no está mirando ni condiciones, ni estereotipos, ni estatus, ni ideologías, sino lo que hay verdaderamente en tu corazón, lo que necesitas verdaderamente en este mismo y lo que puedes ofrecer con este corazón. Y entonces empiezan estos a criticarlo, cómo es que su maestro se sienta con pecadores. Y Jesucristo los oye y empieza a corregirlos y les dice esta frase tan hermosa: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Y eso es la iglesia. Y en esta cita es donde yo me fundamento de que la iglesia no es para los santos, sino para los pecadores. Los santos, los que ya están experimentando la justicia de ese Dios que les ha regalado por sus obras, por sus acciones, ellos ya no necesitan de esa entrega total como la necesita un pecador como nosotros. Esa experiencia de iglesia es donde nos va llevando a ese acontecimiento para ir perfeccionando nuestro encuentro, nuestra intimidad con ese Padre Celestial, para que así entonces podamos dar ese fruto que Él tanto está esperando en cada uno de nosotros. Y entonces nos va diciendo algo, y es que estamos enfermos de algo y tenemos una enfermedad crónica. Y cuando nosotros estamos en esa enfermedad crónica, hablándonos de la biología, desde la fisiología, tenemos que ir a donde un médico para que nos esté tratando acerca de esa enfermedad, para que nos mande un tratamiento, para que este pueda hacer efecto y verdaderamente los estragos que causa la enfermedad no causen más daños. Asimismo pasa con el pecado, esa enfermedad espiritual. Y para eso se nos ha dejado lo que es la confesión y la comunión. Y muchas veces como iglesia los hemos alejado a tantos de esa experiencia de poder comulgar, de poder confesarse, sabiendo que cuando nosotros estamos en esa experiencia de pecado, lo que verdaderamente nos sirve es ese medicamento espiritual, la confesión y la comunión. Estos elementos no es para los santos, son para los pecadores. Es como cuando tú vas a tomar ese tratamiento para tu enfermedad física, y entonces te dice el médico, no, que cuando te sanes te empiezas el tratamiento. No, el medicamento empieza a trabajar desde el momento que tú estás enfermo, desde ese momento que tú te diagnosticas en esa enfermedad, para que entonces así puede empezar a ayudarte a eliminarla y así sacarla de tu vida. ¿Cómo eliminar entonces o sacar o aislar a la persona que está con la enfermedad del pecado y excluirlos de la comunión y de la confesión? Es esto lo importante de nosotros comprender las Sagradas Escrituras. Y por eso desde el anglicanismo nosotros llamamos al pecador para que pueda tener esa experiencia con la confesión y la comunión permanente. No es de dignidad, porque si fuera por dignidad, todos estamos manchados por el pecado. Es simplemente gracia de Dios que nos permite acercarnos a esta realidad. Y entonces les hace una invitación muy fuerte. Aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Y recuerden que esa misericordia viene desde lo más profundo de las entrañas de Jesús. Solamente una madre puede experimentar esa misericordia con sus hijos. Esa madre que le da dolido, que ha venido desde lo más profundo de sus entrañas, esa criatura es capaz de perdonar absolutamente todo a su hijo. Y a pesar de que sea el peor de los hijos, ella es capaz de dar esa vida por ese hijo, porque le ha valido, le ha dolido y lo aprecia desde lo más profundo de su corazón. Asimismo es Jesús con nosotros. Le hemos dolido, le hemos arrebatado hasta su propia vida porque nos ha comprado con su sangre. Y lo que Él quiere es que nosotros vivamos dentro de esa misericordia. Y Él busca cada elemento, cada instante, cada circunstancia para que nosotros no nos
y quitemos de su camino, sino que al contrario, con ese perdón que nos ofrece constantemente, podamos acercarnos a esa experiencia perfecta allí en la santidad de los cielos. Jesucristo está cansado de que nosotros hagamos cosas exteriores, en el sentido de que ese exterior tiene que estar unido con lo interior. Hacemos sacrificios, vamos a la Semana Santa, hacemos un poco de ayunos y un poco de cosas, cuando en realidad no te estás dando ese fruto que es verdaderamente esa misericordia de Dios, es decir, sentirte amado y amar a Jesús. Y entonces nos ha venido acá a decir que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y qué bonito eso. Ser la oveja perdida dentro de la fe es bonito porque Jesucristo como pastor nunca nos abandona. Ha dejado esas 99 justas para ir a buscar a esa oveja perdida, a esa oveja descarriada que somos nosotros, porque estamos contaminados del pecado. Es decir, Jesús deja todo lo que Él ha ido logrando poco a poco en la construcción de su gracia para seguir buscándonos. La situación no es que el Maestro nos busque como pastor. La cosa es que nosotros como oveja nos dejemos encontrar verdaderamente de ese pastor que nos está buscando, que nos está mirando en cada rincón para encontrarnos y así devolvernos al redil que nos hemos salido. ¿Estás en condiciones para aceptar a ese Jesús? ¿Estás en condición para verdaderamente vivir esa experiencia con Jesús? Y por eso al principio del Evangelio se nos muestra que Jesús estaba pasando y que ve a un hombre llamado Mateo que estaba en el mostrador de los impuestos y él le dice algo muy importante: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Si hoy Jesús llega a tu vida y te dice sígueme, ¿eres capaz de dejar toda tu experiencia? ¿Es capaz de dejar tus debilidades? ¿Es capaz de dejar todo aquello que te produce placer para seguirlo verdaderamente? Levantarte de esa mesa, es decir, de la comodidad, la realidad de tu vida, toda circunstancia que hace parte de tu existencia, levantarte de ahí e irte a caminar con Jesús, a misionar, a vivir la vida de otra perspectiva, a verla desde otra manera, como nos lo han enseñado a ver. Es una pregunta que les dejo hoy como trabajito para que vamos meditando este evangelio tan hermoso. ¿Serías capaz de levantarte de la mesa dejándolo todo para seguir al Maestro, para seguir a ese pastor? Que el Señor en cada momento nos permita escuchar esa voz de Dios que nos llama y que nos pide que lo sigamos todos los días. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Recuerde, hermano y hermana, todos los días ser feliz, porque Dios te está llamando para que lo sigas y así encuentres tu perfección de vida. Un excelente martes, el Señor los bendiga hoy y siempre. Amén.